Muy buenos días, tardes o noches o a la hora que me estés viendo, sean bienvenidos a un video más acá en mi canal. Sí, el día de hoy, como podrán ver, estoy utilizando voz en off y esto es porque quería hacer un video totalmente diferente a lo que suelo subir. Ya hace 2 meses atrás, y sí, discúlpenme la demora, había prometido subir un iceberg de Tokyo Revengers, que para quienes no sepan qué es un iceberg, básicamente es una imagen metafórica en la que vos hablas de un determinado tema y entre sus niveles vas encontrando desde la punta información que vos conocías hasta lo último, información muy desconocida. Quise hacerlo de Tokyo Revengers, ¿por qué? Porque además de que uno es mi anime favoritos, la verdad no había encontrado un buen iceberg a mi gusto, o sea, que tuviera información, o sea, como que los datos que uno podía encontrar en internet eran muy aleatorios y quise recopilarlo acá al menos. Espero que este video les guste, le dediqué muchísimo tiempo la verdad y sin darle más vueltas al asunto comencemos de una vez por todas. Cuando el anime de Tokyo Revengers se estrenó en el año 2021 con la finalidad de poder vender más mangas, este obtuvo un éxito rotundo y esto llegó a tal punto de que superó a Shingeki no Kyojin en ventas, ya que Shingeki en ese entonces tenía un 15 millones de copias vendidas y no fue hasta que Tokyo Revengers superó este récord con un total de 16 millones de copias vendidas. En ese entonces era uno de los mangas que estaba a la altura de Jujutsu Kaisen, One Piece, incluso Shingeki no Kyojin, como mencioné, Chainsaw Man, animes del momento en ese entonces, inclusive esto duró hasta que el manga concluyera. Chibi Ribe es una miniserie animada basada en Tokyo Revenger con una totalidad de 26 capítulos. Estuvo dirigida por Minoru Ashida y estos se transmitían en el canal de YouTube de Tokyo Revenger una vez estrenado el capítulo de la semana. Estas historias eran completamente originales y se basaban en lo que se veía en el capítulo. Esto solamente duró durante la primera temporada, ya que en la segunda y la tercera Chibi Ribe lamentablemente ya no se emitió más. Letter from Bashi Keisuke o Cartas de Bashi Keisuke es un manga spin-off aprobado por Ken Wakui y escrito e ilustrado por Yukinori Natsuka Waguchi en el año 2022. La historia se centra después de la muerte de Bashi y cómo Chifuyu un día recibe una carta de Bashi que él escribió antes de morir, recordando cómo estos dos se conocieron y cómo el mismo Chifuyu se convirtió en un miembro de la Toma. Actualmente cuenta con 5 volúmenes hasta la fecha y con uno último en desarrollo. Today Revengers es un manga parodia de Tokyo Revengers escrito e ilustrado por Shinpei Funatsu en el año 2022. La historia de este manga se centra en Michitake Icho, un joven que se encuentra disconforme con su vida, pero sobre todo afectado cuando este se entera que su amor de secundaria Yuki Hayase se va a casar. Pero para su mala suerte, este un día sufre un accidente de bicicleta y de alguna manera termina viajando en el tiempo, por lo que se propondrá como objetivo mejorar sus calificaciones para aspirar a la mejor universidad de todo Japón y tener la vida que este siempre soñó. Cuenta solamente con 6 volúmenes y el último finalizó en el año 2023. Actualmente cuenta con 2 videojuegos oficiales. El primero llamado Tokyo Revengers Pulse Rive, estrenado en el año 2022, que tiene una dinámica similar a Candy Crush y a la vez un gachapón, ya que te da la posibilidad de poder elegir personajes y tirar por ellos. Y la historia de este juego básicamente se centra en que Takemichi quiere conquistar Japón junto a la Tokyo Manshi y uno tiene que pasar diferentes niveles para poder llegar al objetivo. Y mientras que el último juego, Tokyo Revenger Last Mission, estrenado el año pasado, es un juego de peleas que te da la posibilidad de elegir personajes que te dan en el menú y también a la vez de estilizarlos. La verdad es un juego que yo he visto que tiene opiniones muy divididas, pero hasta la actualidad no he tenido la posibilidad de jugarlo. Cuenta con 3 películas hasta la fecha que estuvieron a cargo de Warner Bros. La primera película solamente llamada Tokyo Revengers, estrenada en el año 2021, y la segunda película se dividió en 2 partes. La primera llamada Tokyo Revengers Bloody Halloween Destiny, estrenada el 21 de abril del año 2023, y Tokyo Revengers Bloody Halloween Decisive Battle, estrenada el 30 de junio de 2023. Estas 2 películas se vieron afectadas debido a la pandemia, por lo que se estrenaron muchísimo después de lo que se esperaba en ese entonces. Por el momento no se sabe si va a existir una 4ª película y en caso de ser así, algunos rumores en internet sostienen que esta película va a saltear el arco de los Black Dragon y va solamente a tomar el arco de Tenshiku.
Los fanfics son historias creadas por fanáticas y Tokyo Revenger no tuvo la excepción de tener fanfics. Hasta la actualidad uno puede encontrar fanfics en páginas como AO3, fanficshop.net, Wattpad, incluso en TikTok también he visto que usuarias han subido sus fanfics y han podido crear también a su mismo tiempo OCs, básicamente Original Characters. Tokyo Revenger Short Story es un manga de un solo tomo creado por Ken Wakui, y en este manga podemos ver a través de 6 capítulos cómo se narran la vida de diferentes personajes, específicamente miembros de la Toman, y cómo estos se unieron a la pandilla, cómo era su historia antes de que se unieran a la misma. En el caso podemos ver la historia de Kazutora, Mitsuya, Peipa e inclusive de Maiki, cómo fue que tomó la decisión de formar la Toman. Debido al éxito del anime, y como suelen hacer muchísimos de estos, cuenta actualmente con obras de teatro. Estas comenzaron a producirse en el año 2021 a cargo de Office Endless, y hasta la actualidad siguen presentando números en diferentes zonas de Japón. Esto fue a tal punto de que el mismísimo Ken Wakui fue a visitar varias obras de teatro y darles una reseña que ha sido muy positiva. Y por el momento las obras han tratado desde los primeros tomos hasta el arco de los Black Dragons, y si bien no pudimos ver estas obras de teatro por obviamente no ser de Japón o que estas puedan distribuirse, los fanáticos en internet no han dudado en tomar escenas y subirlas a otras redes sociales. Inclusive también los actores comparten en sus redes sociales fotos de la obra y cómo la van produciendo. Debido a la popularidad del anime, este ha tenido varias colaboraciones con marcas reconocidas. Entre ellas podemos destacar a Sanrio, Ninjala, Bershka, hoteles de lujo también, entre otras colaboraciones que más adelante voy a mencionar. Los character books son guías de los personajes en las que el autor suele colocar ilustraciones que no se vieron, datos de los personajes, curiosidades y detalles que no pudimos visualizar bien. Tokyo Revengers hasta la actualidad cuenta con 4 character books. El primero se llama Cielo y Tierra, el segundo Arcos Valhalla y Black Dragon, el tercero Tenshiku y el último Remember You. Fairy Tail Revengers es una miniserie transmitida el 27 de octubre del año 2024 por el canal de YouTube de Tokyo Revengers. Cada capítulo de esta miniserie trata cuentos de hadas, pero adaptado a los personajes de Tokyo Revengers. Actualmente contamos con 2 cuentos. El primero fue de la leyenda japonesa Momotaro, y el último y segundo, mientras realizaba este video, subieron el cuento de Hansel y Gretel. Hasta la actualidad no se sabe si van a seguir subiendo más capítulos. Como todo anime que comienza a ser distribuido en diferentes plataformas a todas partes del mundo, Tokyo Revengers cuenta con un doblaje realizado en Latinoamérica. Sin embargo, este doblaje es bastante curioso en cómo fue realizado. Si bien la primera temporada estuvo a cargo de Audiomaster, a partir de la compra de Disney Plus hacia el anime de Tokyo Revengers, este estudio de doblaje cambió, como también varios personajes. Actualmente se encuentra a cargo de Media Access Company México, y sobre todo uno de los cambios más notorios fue las voces de algunos personajes, como el caso de Chifuyu, que más adelante lo voy a desarrollar. Inclusive personajes como Eva también cambiaron su doblaje. Este es un punto muy marcado que se vio desde la primera temporada hasta esta última. Es algo que a los fanáticos les disgusta o tienen opiniones muy marcadas. Frames, escenas no tan movidas, que personalmente son muy pocos los defectos, que tiene que ver más allá con el dibujo. La animación no ha perdido calidad, al menos hasta esta tercera temporada. Si bien al inicio esta fue una noticia que a muchos fanáticos les desconcertó, inclusive comenzó a teorizarse de que el anime iba a perder la calidad que tenía en ese entonces, no fue así, y les voy a dar un poco del contexto. Básicamente se hizo pública la noticia de que Tokyo Revengers fue comprado por Disney Plus, y esto se debe a que la editorial Kodansha en ese entonces firmó un acuerdo con Disney para que diferentes animes pudieran estrenarse en su plataforma y así fomentar la distribución y el consumo. Tokyo Revengers no fue la excepción. Solamente se tiene en la segunda, la tercera temporada y probablemente la cuarta. La primera temporada actualmente se encuentra en la plataforma de Crunchyroll, que originalmente era la plataforma en la que se distribuía este anime. Si bien Tokyo Revengers es un anime en el que la violencia es explícita y tiene escenas muy gráficas, esto no fue motivo de censura. Por el contrario, estas escenas todavía y hasta los días de hoy nunca fueron censuradas. Lo único que se vio censurado de manera muy curiosa es el logo de la Tokyo Manshi Gang, específicamente el Manshi, ya que a simple vista uno lo puede asociar con la esvástica nazi. Inclusive Crunchyroll informó que el anime fue entregado así a diferentes partes del mundo, pero al menos se puede entender que el anime se entregó así, ya que uno desde afuera puede asociar que una esvástica nazi, pero para los japoneses es algo bastante común, ya que este símbolo no representa lo que uno creería a simple vista, y esto lo voy a explicar mucho más adelante.
Las encuestas de popularidad tenían como objetivo saber cuál era el personaje favorito de todo el manga, y la última encuesta que se realizó revela que Mikey fue el personaje que tuvo el primer lugar de los personajes más queridos, mientras que el segundo lugar lo tuvo Bashi y el último Chifuyu. Este es un hecho que se menciona cuando se habla de este anime, ya que en una entrevista el autor comenta que él formó parte de una pandilla en su juventud. No se sabe a qué pandilla formó específicamente, pero varios rumorean que fue la pandilla Black Emperor, aunque hay fanáticos por otro lado que sostienen que él no formó parte de una pandilla, sino que tal vez fue alguno de sus editores que formó parte de una pandilla y este es quien le transmite todos los conocimientos que tuvo. Pero este es un dato al menos que, si bien sabemos que puede existir hasta cierto punto es comprobable, no tenemos una verificación al 100% como es. Este es un rumor, pero se cree que probablemente sea cierto y hay que tener en cuenta lo siguiente. Liden Film Studio es un estudio de animación en el cual sus proyectos lamentablemente no tuvieron el éxito que uno esperaba. Hay que tener en cuenta que esta compañía llegó a animar esa animación tan polémica de Berserk, que llegó a animar otros animes en su momento que no fueron tan exitosos, y con Tokyo Revengers al menos se esperaba que en caso de que llegaran a fracasar este estudio cerraría definitivamente, pero con el éxito que tuvo logró que este estudio se mantuviera vigente hasta los días de hoy. Tatsuhisa Suzuki fue quien le dio la voz a Draken durante la primera temporada de Tokyo Revengers. Sin embargo, esto no pudo continuar, ya que se hizo pública la noticia de que él fue infiel a su pareja en ese entonces, Lisa, quien es una cantante muy reconocida y muy querida en Japón. Este rumor, si bien al inicio se creía que era falso, lamentablemente se confirmó que era cierto. Y esto provocó que él fuera echado de muchos proyectos, ya que en Japón la infidelidad es algo que se ve de muy mala manera. Fue echado de Tokyo Revengers y esto fue público y oficializado por la misma página del anime, ya que hicieron pública la nota de que él fue retirado del proyecto de Tokyo Revengers y se estaría buscando un actor para reemplazar a Draken de la manera más inmediata posible. Esto logró concretarse, por lo que actualmente quien le da la voz a Draken es Masayaka Fukinushi, y si bien al inicio fue un actor de doblaje, estaba muy peleado por saber si sería igual o no a Draken, logró este actor formar parte del elenco y ganarse el cariño a los fanáticos. Y curiosamente, cuando el primer actor de voz de Draken fue retirado del proyecto, los chibi y Rebe que estaban subidos en el canal de YouTube fueron eliminados de manera inmediata, y cuando se pudo contratar a este actor de voz de manera inmediata lo reemplazaron, al igual que los Blu-ray que se estaban vendiendo en ese entonces fueron retirados y cambiados por esta nueva voz. Este punto es más que nada algo que los fanáticos suelen hacer de manera constante y que también se puede llegar a ver muchísimo en el manga, ya que vemos paneles, algunos dibujos, referencias que son muy similares. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la imagen en la que Bashi y Mikey están jugando en un juego en el que tienen que escalar, y más adelante podemos ver estos mismos con Takeomi y Shinichiro cuando estaban formando los Black Dragons. Es algo bastante lindo que la autora hace muchísimas veces para hacer referencia a escenas o a momentos muy específicos que formaron parte esencial de estos personajes. La ausencia y la violencia por parte de figuras paternas en Tokyo Revengers es un tema muy común que se da. Por ejemplo, personajes como Kazutora a manos de su padre o Yusuha de Hakai a manos de su hermano mayor era algo que pasaba, y no solamente con ellos. Inclusive Mitsuya es un ejemplo de la ausencia de una figura materna, ya que este se encuentra a cargo de sus hermanas en todo momento. Y esto es algo que sucedía entre los pandilleros, ya que al no contar con una figura mayor que los cuidara y protegiera como era debido, era el principal motivo por el que se creaban las pandillas o llegaban a formar parte de una pandilla. Los character themes son canciones que son interpretadas por los actores y actrices de voz de cada personaje y Tokyo Revengers, y estas canciones por lo general suelen tratar un tópico en el personaje o su historia de vida. Es un tema de constante discusión entre los fanáticos, ya que pudimos ver de manera bastante evidente que la mayoría de personajes no aparentan la edad que tiene. Por ejemplo, es el caso de Kisaki y Naoto, ya que ambos, al tener la misma edad, uno creería que se vieran iguales, pero no es así. Y el caso más curioso y resonado por todo el fandom fue el caso de Sou, ya que vemos en uno de los paneles, cuando él tiene 12 años, aparentaría una edad muchísimo más grande de la que tiene, lo que fue motivo de burlas en ese entonces. Y no solamente Tokyo Revengers es un caso especial, sino muchísimos animes sufren este fenómeno.
Cuando el manga concluyó, uno de los temas más debatidos hasta la actualidad es cómo concluyó la obra. Por un lado, había fanáticos que sostenían que el final fue lo peor que le pudo pasar a la obra, ya que a palabras suyas, se desvirtuó desde el arco de las tres deidades, mientras que por el otro lado hay fanáticos que sostienen que fue un manga con un buen final y que no merece ser criticado. Esto llegó a tal punto de que muchísimas personas lo consideran como el peor final jamás visto, pero esto solamente son puntos de vista. Esto es algo que ha venido sucediendo desde el primer capítulo hasta la última temporada, ya que vimos cómo escenas que estaban originalmente en el manga fueron editadas. La más conocida es cuando Takemichi en el manga raya el auto, en el anime lo reemplazaron por unos niños que rayaban el auto. En la segunda temporada pudimos ver algo muy notorio y muy curioso que a los fanáticos les gustó, de hecho, que fue la escena en la que Kisaki, Hina y Takemichi se conocían y en el fondo aparece Shinichiro, y es algo que pudimos ver en los últimos capítulos del manga, ya que en el tomo en el que se basó este capítulo, Shinichiro originalmente no estaba presente en la escena, e inclusive también pudimos ver que Sansu fue un personaje muy modificado en el diseño estético, ya que este originalmente tendría cabello rosa, pero en el anime lo hicieron hacer albino. Para sorpresa de muchísimos fanáticos, Wakui declaró en una entrevista que su personaje favorito es Hina, ya que a palabras suyas la llega a estimar y admira el cómo Hina es un personaje muy presente en la vida de Takemichi, ya que esta lo inspira en muchos momentos a seguir adelante y a que no se rinda. También la considera, a palabras suyas, una heroína y considera que su diseño es muy bonito y quería que ella destacara de alguna manera. Sin embargo, hay otro grupo de fanáticos que sostienen que esto no es así, ya que a lo largo de todos los dibujos que ha realizado, en esto se puede ver muchísimo más a Mikey, y esto es algo muy contradictorio, pero como mencioné en un punto, las encuestas de popularidad indican que Mikey es el más querido y por obvias razones dibujará más a Mikey para contentar a sus fanáticos, o al menos lo que sostengo yo. Después de que finalizara el manga, se corrió el rumor en varias redes sociales en que Wakui decidiría hacer un spin-off de alguno de los personajes de Tokyo Revengers. Entre ellos podría llegar a ser un spin-off de los hermanos Haitani, o inclusive un spin-off de Shinichiro y cómo se formó los Black Dragon. Y si bien no tenemos nada dicho, el único spin-off oficial que tenemos hasta el momento es el spin-off de Bashi y Chifuyu. Como mencioné más arriba, el manji es un símbolo que vemos formar parte de la Toman e inclusive es el que le da su nombre. Pero, ¿qué significa este símbolo? Si bien es un símbolo que se asocia mucho con la esvástica nazi, hay que tener en cuenta, primero que nada, la esvástica nazi tiene otro sentido de orientación a diferencia del manji. Y el manji es un signo proveniente de la cultura budista de Japón que representa la paz, la armonía y el amor. Además, el manji es un símbolo que se utiliza en diferentes religiones de la India, como el hinduismo o el jainismo, como representación de la divinidad y espiritualidad, y este signo tendría sentido al formar parte de la Toman, ya que es una pandilla, a palabra de Mikey, que busca en todo momento representar valores de compañerismo y amistad. Durante los últimos días, antes de que se estrenara el último capítulo, la editorial Kodansha subió un video en su canal de YouTube conmemorando la finalización de Tokyo Revengers utilizando el opening de la primera temporada. Personalmente fue un gesto muy lindo que decidieron darle a Tokyo Revengers pese a las constantes críticas que estaba recibiendo en ese entonces. Como mencioné en el nivel anterior, la Toman supuestamente estaría basada en la pandilla Black Emperor, una pandilla que se fundó en los años 70, específicamente en la que se estaba desarrollando los hechos de la guerra de Vietnam. Y uno de los motivos por los que se supone que nació esta pandilla fue por la violencia que había en los hogares y en las calles hacia los jóvenes en ese entonces. Y esta pandilla nació con la finalidad de protegerlos y que estos tuvieran un espacio seguro. Pero como vimos en el final de la Toman, lamentablemente esta pandilla se vio involucrada en muchísimos delitos. Esta pandilla comenzó a corromperse de a poco al integrarse de nuevos miembros que estaban involucrados en crímenes como la violencia, venta de drogas, prostitución, entre otros, por lo que esto se cree que fue el motivo de inspiración para que Wakui inspirara a la Toman en ese entonces. Después de que el manga finalizara, los fanáticos indudablemente se quedaron con dudas sobre cómo terminaron o cómo es la vida de algunos personajes del manga, por lo que en su último character book el autor escribió en varias páginas un epílogo en el que podemos ver cómo finalizaron la vida de algunos personajes, como el caso de Takemichi, Mikey, Chifuyu, Hakai, Mitsuya, y estos hechos acontecerían después de la boda que Hina y Takemichi tuvieron. Desde que el manga comenzó, el autor se creó una cuenta en Twitter en la que él, desde el primer capítulo hasta el último, compartió fanarts de todos los personajes haciendo cosas divertidas o también compartiendo ilustraciones que en su momento no pensaba compartir.
Para sorpresa y disgusto de muchos fanáticos, el opening de la segunda temporada fue reutilizado para la tercera. Lo único que tuvo diferencias fueron las imágenes. Y si bien no se sabe el motivo de esta decisión, algunos creen que fue porque las historias están conectadas. Se decidió reutilizar este opening, pero a ciencia cierta no se sabe el por qué sucedió este hecho. Y lo único que se espera para la cuarta temporada sería que vuelvan a utilizar un opening completamente diferente al que ya escuchamos durante la segunda y la tercera temporada. Este es un hecho muy curioso que pudimos ver a lo largo del manga de Tokyo Revengers, ya que si bien se puede apreciar que en los primeros volúmenes su estilo de dibujo es semejante al estilo realista, muy pocas líneas y sobre todo muchísimo detalle, pudimos ver durante la mitad del manga hasta su último tomo que este estilo de dibujo cambió completamente, ya que su rasgo es muchísimo más al estilo anime, más aniñado, el estilo de líneas inclusive cambió uno mucho más remarcado. Esto se puede ver hasta la actualidad, ya que su último manga que tiene el autor en emisión puede verse este estilo. Es una pregunta que todos los fanáticos hasta el momento que estoy realizando este video se tienen, ya que no se sabe a ciencia cierta cuándo se transmitiría la cuarta y última temporada de Tokyo Revengers. Algunos sostienen que se emitiría a finales de este año, otros sostienen que puede llegar a ser a finales de 2027, pero no se tiene nada confirmado. Y algunas dudas que tienen algunos es qué cosas se van a animar y qué no, sabiendo que esta última temporada es muy extensa, así que es una duda que por el momento se sostiene. Después de que Draken perdiera la vida en el manga, pudimos ver que uno de los personajes más afectados ante este hecho fue Chifuyu, a tal punto de que le exclamó a Takemichi su disconformidad de por qué este volvió al pasado. Sin embargo, este enojo no duró mucho, ya que en el capítulo siguiente pudimos ver que Chifuyu acepta formar parte de la nueva pandilla de Takemichi y lo vemos inclusive con una actitud mucho más cómica de lo usual. Esto se cree que fue a modo de disculpas por parte del autor de los que leían el manga hacia Chifuyu, ya que fue un personaje muy odiado después de este hecho. Sin embargo, después todo ocurrió como si nada. El emoji de ángel era un emoji que el autor utilizaba en muchísimas de sus ilustraciones y varios fanáticos comentaron que algunos personajes de manera casual, entre comillas, fallecían tiempo después de que se publicara estos dibujos. Hubo un dibujo que fue muy famoso en ese entonces que casi todos los personajes tenían este emoji y varios creyeron que serían los personajes que próximamente murieran en el último arco de Tokyo Revengers. Sin embargo, esto solamente fue una teoría, ya que tiempo después ninguno de estos personajes murió. Por el contrario, todos los personajes terminaron vivos, por lo que solamente fue una pequeña coincidencia en ese entonces. Esto fue un rumor en internet muy latente durante una temporada, ya que varios creían que Wakui e Isayama, autor de Shingeki no Kyoji, eran amigos a tal punto de que ambos se inspiraban de manera mutua. A palabra de los fanáticos, esto no se comprueba, solamente lo único que se sabe es que ambos forman parte de la misma editorial, pero no hay nada escrito hasta el momento ni confirmado por los mismísimos autores. Después de que se estrenara la primera temporada, el actor de voz de Mikey en japonés, Yu Hagashi, el 11 de octubre del 2021, hizo una reinterpretación del primer opening Cry Baby en el canal de YouTube, y esto fue bastante querido por los fanáticos, pero tiempo después pudimos ver hasta la actualidad que varios actores de doblaje hicieron lo mismo para algunos openings y endings. Por ejemplo, Hakai fue quien cantó el opening de la segunda temporada y Yusuha el ending. Por ejemplo, también pudimos ver a Kazutora cantando el segundo ending de la primera temporada y así. Y como dije, estos openings o endings lo pueden encontrar fácilmente en el canal de YouTube. Es una de las colaboraciones más curiosas hasta el momento y muy poco hablada, y esto sucedió de la siguiente manera. Un día la productora Sony Music sacó un comunicado en Twitter el 14 de marzo de 2022 en el que ellos realizaron un pequeño edit con la canción Stay de Justin Bieber y de Kid Carol, no solamente debido a la popularidad del manga que estaba ganando en ese entonces, sino a que esta canción era tendencia en ese entonces. Oficialmente Justin Bieber de alguna manera colaboró con Tokyo Revengers. En la cuenta oficial de Twitter pueden encontrar este edit a los días de hoy. Esta fue una exhibición de arte que se realizó desde el 29 de enero hasta el 14 de febrero del año 2022 en Ikebukuro, Tokio, y en esta exhibición podíamos ver arte oficial por parte del mangaka, bocetos, ilustraciones, estatuas de tamaño real, las motos que utilizaban los personajes, la ropa que ellos utilizaban, entre otras cosas. Inclusive se vendía mercancía de manera oficial, y uno de los elementos que se hizo más viral de toda esta exhibición fue una estatua de oro de tamaño enorme de Mikey.
Este es un hecho que algunos fanáticos y no fanáticos sostuvieron cuando se estaba emitiendo el manga, ya que desde que el personaje de Draken perdió la vida, Draken era un personaje muy querido en ese entonces y cuando estos se enteraron de su muerte fue motivo exclusivo para que esta historia dejara de leerse. Otro argumento que también se comentaba era que ya la historia no tenía sentido desde el arco de las tres deidades, a palabras suyas. Este fue un hecho que muchísimos fanáticos, al igual que el punto anterior, sostuvieron, ya que desde que Kisaki murió, la obra ya no tendría sentido de existir, ya que el objetivo principal se cumplió, pero para sorpresa de muchísimos fanáticos, la obra continuó a tal punto de que, bueno, vimos el final que tuvimos. Se cree al menos que la continuación del manga se debe principalmente al éxito que estaba teniendo en ese entonces Tokyo Revengers, y que terminara de una manera tan abrupta no era lo adecuado, por lo que se vio el autor obligado a seguir extendiendo la obra cuando al menos por un momento ya se creería que esta finalizaría. Sin embargo, y aunque hubiera sido así, nos dejaba con muchísimas más dudas sobre cómo se dan los viajes en el tiempo o algún indicio más sobre la historia. Esto no sabemos cómo es, sin embargo la historia concluyó de una manera, como dije, muy dividida entre los fanáticos y no se sabe si la historia iba o no terminar como se esperaba. Esto es algo que, si bien ya sabíamos desde los primeros tomos del manga, específicamente y a palabras de Naoto, los viajes en el tiempo se daban por parte de dos personas, en este caso Takemichi y Naoto, quienes los dos tenían el objetivo y el deseo sobre todo de querer salvar a Hina, pero no fue hasta que supimos en el final que estos viajes no solamente se dan por este mismo deseo de querer proteger a alguien, sino porque tiene que existir un usuario anterior quien ceda sus poderes de viajar en el tiempo. En este caso fue Shinichiro quien le cedió los poderes a Takemichi con el objetivo de ser un héroe y poder salvar a todos. Dalishona Neko es uno de los animadores Tokyo Revengers más conocidos en todo el fandom, ya que de su cuenta de Twitter, además de compartirnos dibujos de cada capítulo que se emite, él nos comparte ilustraciones originales sobre los personajes y al mismo tiempo comparte su fanatismo y cariño de este anime. Este puede ser un hecho muy discutible y me gustaría saber qué piensan abajo en los comentarios, pero se cree que el primer edit que se realizó sobre Tokyo Revengers fue uno con una canción de reggaetón de J Balvin específicamente, y si bien sabemos que uno de los edits más conocidos, no se sabe si fue el primero en realizarse, ya que esto es algo que por el momento no se puede comprobar al 100%, ya que tal vez pudo haber sido otro edit, pero este fue el que más obtuvo popularidad hasta ese momento. Este fue un dato muy curioso, sobre todo en la primera temporada, ya que si uno investigaba a los actores de doblaje en japonés de los personajes de Tokyo Revengers, pudimos ver que sus interpretaciones no fueron muy conocidas. De hecho, no había algún personaje que tuviera un actor de voz conocido, a no ser el caso de Mitsuya, quien era un personaje que no aparecía mucho, pero a partir de la segunda temporada pudimos ver que un montón de actores de voz conocidos comenzaron a involucrarse en el proyecto, como Yusuha, Hakai, Taishu, inclusive en la tercera temporada como Kakucho e Isana. Pudimos escuchar al mismísimo Nobuhiko Okamoto, quien interpreta a Bakugo, participando en Tokyo Revengers como la voz de Sansu, lo cual fue motivo de expectativa y amor hacia los actores de doblaje más reconocidos que se hayan decidido involucrar con Tokyo Revengers. En este juego, un dato a tener en cuenta es que la historia de Puss Ribe tiene bastante cosas originales y muy destacables, como por ejemplo que los hermanos Haitani sientan un interés romántico hacia Emma, como que también existieran otros personajes femeninos que sintieran interés por otros personajes de Tokyo Revenger que jamás vimos. Esto es algo muy destacable, ya que esto nunca se esperaba, y sin embargo son personajes que, si bien aparecieron de manera muy repentina, de alguna manera los fanáticos los quisieron de igual manera. Esto fue una de las cosas que le sucedió a Takemichi a lo largo del manga, ya que pudimos ver cómo el personaje comenzó a tener recuerdos que él no tenía en ese entonces. Uno de los más recordados fue cuando este rompió con Hina, ya que en sus recuerdos el hecho sucedió de otra manera, ya que era Hina quien decidía romper con él. Esto se debe principalmente a que, si bien él viajaba en el tiempo, por obvias razones de querer modificar la historia, esto llegó a tal punto de que sus recuerdos se viesen modificados, y como pudimos ver más adelante, llegó a provocar en él incluso déjà vus. Esta fue una de las colaboraciones menos esperadas que tuvo Tokyo Revengers hasta el momento, que fue con el anime Blue Lock en el juego de Puss Ribe. Este fue un evento que se realizó en mayo de 2024, y el evento, si bien estuvo disponible en Japón, Latinoamérica por el momento no
conoció esta colaboración, en redes sociales se compartió un poco de lo que consistió este encuentro que tuvieron ambos animes, y básicamente se trataba de que los personajes protagónicos de Tokyo Revengers y Blue Lock se conocían en el lugar de los hechos donde se relaciona la historia de Blue Lock. Durante los primeros volúmenes del manga, una de las cosas que más se destacaba era la utilización del fanservice, que es básicamente un elemento donde se muestran elementos sugerentes. Emma fue el personaje más afectado ante esto. Después de algunos capítulos posteriores hasta el último pudimos ver que este elemento ya no se utilizó más. Si bien mencioné anteriormente que Tokyo Revengers está relacionado con muchísimos edits de reggaetón, en este caso uno de los cantantes más conocidos para realizar estas ediciones fue Daddy Yankee, y esto llegó a tal punto de que al cantante lo acosaron en sus redes sociales solicitándole que él interpretara los otros openings. No deja de ser curioso que hasta la actualidad se realizan edits con este tipo de canciones, y sobre todo con Tokyo Revengers. Esto fue algo que pudimos ver en su cuenta de Twitter, ya que él compartió unos bocetos en los que pudimos ver cómo iba a ser Hina originalmente en el manga, y lo que más se destaca era que su cabello iba a ser largo y de un color oscuro. Pudimos ver más a detalle, solamente tenemos estos borradores, y probablemente tal vez por su editor o por cuestiones estéticas es que cambió el diseño a como lo conocemos hoy en día. La generación S62, o mejor conocida como la generación de la brutalidad, es un grupo conformado por 6 adultos que nacieron entre 1987 y 1988, quienes eran conocidos por haber cometido crímenes. En este grupo pudimos ver que formaban parte los hermanos Haitani, Mucho, Mochizuchi, Shion, y estaba liderada por Isana. Esta generación la pudimos ver presente en el arco de Tenshiku, y curiosamente su nombre se debe a que la S significa Showa y el 62 es el año en el que ocurrió específicamente este hecho histórico. Es un dato muy random y para mí muy gracioso, ya que en el anime Murder Friend Konotan pudimos ver que en el primer capítulo una de las protagonistas, Torako Yoshi, al momento de presentarse, esta comenta que en el pasado fue una pandillera y que su influencia fue un personaje de un manga de delincuentes juveniles, y curiosamente el perfil que nos muestran del pandillero es Mikey. Este es un dato que hasta hace poco confundía a los fanáticos, ya que se teorizaba que los hermanos Haitani podrían ser gemelos. Sin embargo, hasta que salió el último Character Book se pudo confirmar que efectivamente los hermanos Haitani son hermanos. Ran nació en 1987 y Rindo nació un año después, por lo que se descarta que ellos son gemelos. Y si bien algunos sostenían que ellos eran hermanos porque toda la generación S62 había nacido en 1987, personalmente creo que con Rindo fue la excepción, ya que ambos hermanos Haitani de igual manera cometían crímenes sin importar el año en que estuviera nacido. Este es un dato curioso, que desde que se supo de la existencia de Abraham, pandilla en la que Senju y Takeomi conformaban desde el arco de las 3 deidades, se supo que tiempo después estas pandillas casualmente compartían el mismo kanji y tenían el mismo significado, que proviene del dios hindú Brahman. De esta pandilla no supimos nada hasta que Takemichi realizó el viaje en el pasado y se pudo comprobar la existencia de Braham, pero esta pandilla solamente existió hasta que ocurriera la pelea entre las 3 deidades y posteriormente Braham fuera disuelta por la Kanto Manji y posteriormente siendo absorbida. Este es un hecho fundamental en todo el manga, ya que de alguna manera sabemos que Kazutora fue un detonante en los hechos más importantes para que se desarrollara la historia. Por ejemplo, él fue el causante de que se formara la Toman al ser este objeto de violencia por parte de los Black Dragon en ese entonces. También él fue quien causó la muerte de Shinichiro y posteriormente que Takemichi pudiera realizar los viajes en el tiempo. Esto es un hecho que confunde a muchísimos fanáticos, ya que no se cree si Shinichiro era fuerte o no como aparentaba. Si bien Takemichi y Draken de manera constante remarcan que Shinichiro no tenía muchísima fuerza, pero él tenía una enorme fuerza de voluntad e inspiraba a muchísima gente a formar parte de su pandilla, pudimos ver en la primera línea del tiempo que él fue capaz de golpear a mucha gente en su momento, y algunos sostienen que el autor inclusive en una entrevista declaró que Shinichiro era fuerte realmente y que él jamás declaró que no era fuerte, pero esto solamente provocó más confusión.
Esto fue algo muy notorio cuando comenzó a transmitirse la segunda temporada y pudimos obtener el doblaje latino, ya que pudimos escuchar a Chifuyu con otro actor de doblaje. En la primera temporada quien le daba voz era Sebastián Adame Bankers, sin embargo en la segunda temporada y de manera muy abrupta fue cambiado por Héctor Manuel Gómez, quien es muchísimo más conocido y tiene personajes conocidos como Kibutoski o Itachi Naruto. Si bien al inicio no supimos por qué este actor de doblaje dejó de participar en Tokyo Revengers, no fue hasta que él en su cuenta de TikTok publicó lo siguiente. Hola a todos, vi que me preguntaron mucho el por qué mi voz ya no es la de Chifuyu en la segunda temporada. Y pues aquí les va. Yo fui a grabar el primer episodio, me habían dicho que todo bien, estaba un poquito enfermo, pero no sentí que había sonado muy mal. Total, que lo grabé y ya no me llamaron para el segundo episodio. Me resaltó porque pues yo pensé que a lo mejor se estaban tardando, que porque habían cambiado de plataforma estaban tardando un poquito más en llegar para doblar los episodios. No le presté atención, ya de por sí se habían tardado para llamarme para ese primer episodio. Luego me mandan en Instagram un video en donde no es mi voz, del mismo episodio que grabé. Y digo, pues es que ¿qué está pasando aquí? Revisé y yo a lo mejor se me ocurrió primero, pues tal vez el Chifuyu adulto le van a dar otra voz un poquito más grave, que yo no la tengo grave. Y total que me terminé enterando que no, sí me habían reemplazado el personaje. ¿Es sorpresa? No tanto. Soy un principiante. Fue un gran honor de por sí estar en un anime y llegar a un personaje importante como Chifuyu cuando apenas estoy empezando, pero apenas estoy empezando. No me puedo ni siquiera llamar actor de doblaje porque no lo soy. Me falta practicar, me falta mucho camino que recorrer para pues llegar a como grandes como Rubén Cerda, como Lalo Garza, Entonces, pues sí, me pone un poquito triste que no me avisaran, que no me dijeron, pues es que te falló esto y por eso pues ya no quisimos o pues ya no decidimos tomar otra opción. Me hubiera gustado más que me dijeran eso para yo poder saberlo. Pero pues, aunque me pone triste, esto solo es pues algo que voy a tomar como una enseñanza. Voy a practicar más, voy a tratar de hacer tiempo para poder tomar las clases y pues practicar más y mejorar en el doblaje, porque fue algo que me gustó, fue un sueño estar en Tokyo Revengers y pues espero que próximamente salga otro proyecto. Si bien esto fue algo sorprendente para los fanáticos, desde mi perspectiva no deja de ser algo completamente un poco cruel, ya que pudieron haberle dicho en primer momento que él no iba a participar. Sin embargo, su interpretación para muchos fue buena, para otros fue mala, pero al menos desde lo personal digo que estuvo bien para ser su primera vez y esperemos que este actor tenga muchísimos más papeles en el futuro. Esta fue una teoría muy comentada en el año 2022, ya que algunos fanáticos sostenían que Koko se había quedado con el cuerpo de Akane, ya que si bien pudimos ver a personajes como Bashi o Shinichiro que tenían una tumba en específico donde ellos iban a rezarle, casualmente con Akane no pudimos ver eso, y no solamente iba por este lado la teoría, sino también en el que jamás pudimos ver la casa de Koko, ya que casi todos los personajes pudimos tener un vistazo de cómo eran sus casas. Varios creían que debido a la situación económica de Koko, podría darse el lujo de conservar el cuerpo de Akane y por ende no la volvimos a ver más en el anime. Si bien esta fue una teoría que no se comprobó de ninguna manera, por un momento sí se creyó genuinamente que Koko tenía el cuerpo de Akane. Este es un hecho bastante obvio que pudimos ver a lo largo del manga, a excepción de algunos personajes que pudimos ver cómo estos narraban su historia. Sin embargo, cuando este manga finalizaba, varios fanáticos comenzaron a creer que la historia no era narrada por Takemichi como se creía, sino que personajes como Mikey, Draken, incluso Chifuyu eran quienes narraban la historia de Takemichi, pero cuando el manga finalizó comprobamos al 100% y como se mencionó, que Takemichi es quien realmente narraba su historia desde su perspectiva. Esta fue una noticia que dejó a muchos fanáticos impactados y para darles contexto, el 15 de junio del año 2023, el actor que interpretaba a Bashi Keisuke Kento Nagoyama fue arrestado debido a posesión de drogas. Fue arrestado 2 semanas antes de que la película se estrene. Posteriormente no participaría en ningún proyecto que tuviera que ver con Tokyo Revengers hasta el momento y por lo poco que se sabe de este hecho.
Como todo anime con una enorme variedad de personajes, es inevitable que se realicen ships bastante extraños o inclusive curiosos. Entre ellos se pueden encontrar ships incestuosos, ships yaoi, o inclusive uno de los ships más curiosos y resonados en un momento en internet, que era Sansu Yusuha, que fue un ship que alteró a todo el mundo, ya que varios, a través de diferentes argumentos y ediciones, se creía que llegaba a ser real, pero esto fue desmentido por las fanáticas tiempo después a modo de broma, ya que algunas fanáticas que comenzaban a integrarse en el fandom creyeron firmemente esta teoría hasta que no vieron que era todo mentira. Windbreakers, al igual que Tokyo Revengers, es un anime que trata el tema de las pandillas y de a poco ha ido ganando muchísima popularidad. Es un anime que constantemente se encuentra en comparación con Tokyo Revengers, a tal punto de que se realicen de manera constante pelea entre fandom, comparación entre qué anime es mejor que el otro, y esto es bastante curioso, ya que el autor de Windbreakers mencionó en algún momento que Tokyo Revengers fue su inspiración para crear este anime, pero no ha sido motivo para que los fandoms no dejen de pelearse hasta los días de hoy. Esto fue un rumor que posteriormente fue comprobado al 100% que existía. Existe una película para adultos inspirada en Tokyo Revengers que se estrenó en el año 2021 por la productora japonesa Japan Adult Video Honaka. La película se llama Creampie Revengers, That Day, At the Time, y Fiara Vaginal Cum Shot, That Person y Lobo Ulntave 10, Akari Minati. La trama sigue a Suiri, quien en este caso sería Takemichi, una chica que perdió a su novio y atormentada por el recuerdo de que no pudo estar con él de manera sexual, esta de manera casual logra un día viajar en el tiempo, específicamente el año en que ellos eran pareja, y buscará de manera constante poder estar con él de manera sexual. Podemos ver acá, curiosamente, Suiri sería Takemichi y el novio sería Hina, y esta película existe, se puede encontrar muy fácilmente en internet, no tiene subtítulos, dura casi 3 horas y la película no tiene muchísima historia más que solamente lo que conté.